Si hay algo que tenía muy claro Jesús era que la verdad nos haría libres y todo aquello que no sea verdadero o no sea conforme a la verdad iba a esclavizarnos. Y entre estas cosas que no son verdad, entre estas cosas que habitualmente nos esclavizan, se encuentran sin duda un sinfín de enseñanzas, de verdades que hemos ido aceptando los cristianos a lo largo de la historia, con un sentido o en un sentido o creyendo que significaban tal o cual cosa, y que en realidad con el paso del tiempo uno se dio cuenta que, no quiero decir ya que intencionalmente quiso hacerle decir al texto lo que el texto no decía, pero quizá tal vez sí uno vio en ese momento o uno ve en ese texto aquello que no es primordial, que no es principal y sobre todo que no se ajusta más a lo que el texto original en griego, por ejemplo, dice a la letra. Entonces, bueno, aquellos que tenemos la tarea de anunciar el Evangelio, sobre todo bajo la forma de la enseñanza, la profundización, la catequesis, tenemos sobre nosotros también la responsabilidad de ir compartiendo con nuestros hermanos aquellas cosas que la palabra de Dios sigue revelando y manifestando como cuestiones y verdades obvias y fundamentales. Sobre todo cuando se trata de la verdad de Dios, sobre todo cuando se trata de la verdad de alguna de las personas de la Santísima Trinidad. En este caso quería compartirte alguna palabra sobre unos versículos muy controvertidos del Evangelio según Juan. En realidad, más que controvertidos, diría yo, escandalosos en cuanto a sus prédicas, sus explicaciones, sus catequesis, sus malas interpretaciones o sus tendenciosas interpretaciones, sobre todo de algunos hermanos cristianos de algunas religiones diferentes a la católica, porque la Iglesia Católica, al menos a este texto, en este aspecto, realmente no le presta demasiada atención, a mi juicio, en este momento al menos histórico, pero sí algunos hermanos cristianos separados de la Iglesia Católica, de distintas denominaciones y confesiones, sí, lo consideran esencial, sobre todo a la hora de hablar del obrar de la persona del Espíritu Santo, de la persona Paráclito, tal como Jesús quiso presentarla. Así como en un video nos dedicamos a hablar sobre, entre comillas, los nombres propios que en la Biblia podemos encontrar para el Padre. Yo soy el que soy, traducido como, mejor no traducido, hecho pronunciable como Yahvé o Jehová. También tenemos Yehoshua, que es Yahvé salva, Yahvé salvador o Yahvé salvación, y también tenemos Logos en cuanto a interpretación de Juan, y el Espíritu Santo, además de la persona que es santa y aquella persona encargada de la Trinidad de santificarnos especialmente, es aquella persona que en Juan recibe así como el Hijo, el primer enviado de Dios, el que comienza la obra de la redención con su muerte en la cruz, se llama el primer Paráclito o el Logos. Así se habla del segundo enviado para estar junto a nosotros, o el Paráclito en sentido estricto, así conforme a aquello del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. El Padre enviará cuando yo no esté, no los voy a dejar huérfanos. El Padre enviará otro Paráclito. Bien, entre estos textos del Paráclito, de la persona del Espíritu Santo, Juan lo menciona 4 veces nada más. Te invito a que en estos días, si vos querés comprender con mayor profundidad y de primera mano, te invito a que agarres y, en el caso mío, hace unos años me ha servido pasarlos, estos versículos que yo te voy a dictar, pasarlos con letras bien mayúsculas y separados, y leí, los medité, pero letra a letra, ¿no? Evangelio de Juan, mira, capítulo 14, versículo 16.
Ahí Jesús anuncia al Paráclito. Después, capítulo 14, versículo 26, le añade alguna función, alguna tarea, algún rasgo más al Paráclito que anunció. O sea, Juan 14, 16, Juan 14, 26, ahora Juan 15, 26, da vuelta a la hoja. El último versículo del capítulo 15 es el verso 26 exactamente, donde Jesús vuelve a prometer que lo va a enviar junto con el Padre. Y el último versículo en el que se lo nombra, el cuarto, es este que vamos a ver ahora, de Juan 16. Y aquí sobre todo Jesús nos habla de la función que el Espíritu Santo producirá dentro de nosotros, una tarea un poco más intelectual, y desde nosotros ayudarnos a contemplar el proyecto y la obra completa de Dios. Voy a leerte el pasaje. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16, versículo 7. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Paráclito no vendría a ustedes. Mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. Versículo 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas para decirles, pero todavía no las pueden sobrellevar. Un texto bastante conocido, para algunos quizá desconocido, para algunos quizá evitado, para algunos confuso. Ciertamente es el final del Evangelio, el capítulo 16, luego de la oración final de Jesús en el huerto Cedrón, y por sus discípulos, y por su tarea, y por su obra, después de lo cual siguen los 2 capítulos de la Pasión. Ahora, el texto habla de aquello que sucederá cuando venga el Paráclito. Además de la conveniencia, yo solamente quiero destacar estas 3 palabritas que parecen bastante misteriosas o que parecen bastante complejas de ser presentadas en la simplicidad que al menos yo les encuentro en su texto griego. Ahora les comparto. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo. Convencerá al mundo. Convencerá, es una de las tareas que hará. Cuando uno va al texto griego, saben que los evangelios están escritos en griego. Esta es una traducción. Yo acabo de compartir una de las posibles, de las más literales, pero hay otras traducciones. El término que utiliza acá dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se dieron cuenta, no? Acá hablamos de 3 cosas que no podemos separar. 3 cosas que no podemos separar. He escuchado en muchas prédicas, en muchas homilías, en muchas charlas, hablar de que el Espíritu Santo convence de pecado. Sí, claro, sin duda. Sin duda que Dios es el que pone al descubierto nuestra propia miseria y el que permite por obra de su gracia, por obra del Espíritu Santo, que vayamos a Él en arrepentimiento y en fe. Sin duda. No está eso en cuestión. Pero sí está en cuestión la separación de estos 3 términos. Porque de 3 cosas
de tres cosas, no de una, de tres cosas va a convencer el Espíritu Santo, el Paráclito al mundo: pecado, justicia y juicio. Las tengo que leer: pecado, justicia y juicio. Las tengo que leer porque no, mira, te digo cómo suenan en griego. Dice, cuando Él venga, el verbo que utiliza es alexei. Alexei viene del verbo alejo, que significa varias cosas. Es un término muy amplio. Por ejemplo, te acordarás el pasaje de Hebreos 11:1, cuando dice, la fe es la prueba, ¿no?, la certeza de lo que se espera. ¿Te acordás? Es la prueba de las realidades que no se ven. ¿Recordarás? Bueno, esa prueba, esa especie, digamos, de demostración, esa especie de desvelamiento, esa puesta de manifiesto, esa visión, eso exactamente es el ejo. Eso es lo que hace acá el Paráclito, lo que va a prometer. Dice, kaialthonekeinos elexei. Dice, y viniendo aquel, el Paráclito, y mientras esté viniendo aquel Paráclito, ya mientras esté viniendo va a ir manifestando. Va a ir manifestando. ¿A quién? Cosmon, al mundo. Ahora va a ir manifestando al mundo, va a ir dándole a conocer al mundo, es decir, a aquellos que estamos en el mundo, y sobre todo podemos tomar el mundo como aquellos que se han más bien opuesto, aquellos que se hayan opuesto al plan de Dios, a la misión del Hijo. Podemos entenderlo así, pero viniendo, mientras esté viniendo aquel, el Paráclito, el exei, es decir, mostrará, es decir, probará, no solamente argumentará a favor de lo que veremos ahora, no solamente probará para refutar otra cosa, no solamente cuestionará, pondrá en duda, pondrá a prueba, sino que además, decía, mostrará, iluminará. Ya dijo en los otros versículos, cité Juan 14:16, Juan 14:26, Juan 15:26, y ahora tenemos este pasaje de Juan 16. Juan 16:13. Allí se hablará del Paráclito. En este versículo 7 empieza a hablar y lo nombra como aquel que estará viniendo. Aquel que mientras estará viniendo ya empezará a hacer esta obra de manifestación, de convencimiento. Convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con estas palabras? El Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiso decir el Paráclito, el Espíritu Santo, cuando hizo poner por escrito estas palabras? Tenemos que ir al texto griego. Pecado, convencerá, mostrará, pondrá en evidencia, probará el pecado que hay en el mundo. Ustedes recordarán que en Juan se habla de un pecado, uno más importante que todos. Por eso hay una causa de salvación para todos. Esto ya se revela desde el versículo 29 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Es más, se revela ya desde el prólogo, pero veámoslo claro desde acá. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. No dice los pecados, dice el pecado. Ahora vamos a ver qué es esto. Enseguida. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado. Hay un pecado que es... Claro, si uno va a los evangelios, va a encontrarse que aquello de Mateo 12, 31, 32, quizás sea esto.
todos los pecados y blasfemias serán perdonados a los hijos de los hombres, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Quizá la blasfemia, ahora estaba pensando, contra el Espíritu Santo sea justamente esto, el pecado, resistir, obstinarse, apoltronarse en negar, en despreciar la salvación del Hijo de Dios y decidir vivir una vida al estilo Adán, sin escuchar a Dios, o mejor dicho, no de cara, sino en oposición a Dios. Es decir, consintiendo la libertad caída en todo y no viviendo en nada conforme a las enseñanzas del Hijo único de Dios, en el cual el que cree ya está salvado y el que no cree ya está condenado. ¿Ven que es un pecado? Creer o no creer, adherirse o no adherirse, vivir caminando hacia Jesús o vivir caminando hacia el mundo y hacia el demonio, hacia la carne, hacia uno mismo, hacia la condena. Vida o no vida. Para Juan las cosas son muy claras. Para Jesús hay un pecado, el pecado es el del mundo. Y el mundo es el que no recibe a Jesús, el que no quiere comprender a Jesús, no quiere acoger a Jesús, más bien quiere callarlo, resistir a Él, desobedecer, ¿no? No quiere creer amorosamente, o no quiere amar creyentemente, quiere vivir en una libertad, en una falsa libertad, pero con una voluntad opuesta a Dios. Este es el pecado, el rechazo. Ahora, cada vez que hablamos de creer o no creer, hablamos de un acto que también debe ser probado en su autenticidad. También la fe debe ser probada. Como todo en la vida debe ser puesta a prueba. Como el amor entre las personas, que a veces la vida lo pone a prueba, ¿vieron? Así también la fe va a ser purificada. La vida la va a ir purificando. Y el juicio será la purificación final. Es decir, será el momento en el cual se pondrá de manifiesto finalmente la autenticidad de esa plata, de esa riqueza, por la cual vendimos todo y compramos el campo en el que lo encontramos. Esa perla que es la fe, la ciudadanía en el reino de los cielos, la filiación, el ser hijo de Dios. Decía que convencerá el Espíritu Santo, convencerá sobre pecado, sobre justicia, sobre juicio. Sobre pecado, ya sabemos, sí. Siempre que tengamos un pecado es muy posible que el Espíritu Santo, bueno, hay dos opciones. Si somos unos pecadores importantes y tenemos una conversión, lógicamente, esa conversión y esa fe surgen, es el Espíritu Santo el que la provoca. Y puede manifestarse así, digamos, de repente, sin motivo, el Señor aparece, su Espíritu desciende, infunde arrepentimiento, infunde compunción por el pecado y también convencimiento por el pecado, convencimiento de la mala vida que estamos llevando, convencimiento del camino que tenemos que seguir, del camino que tenemos que cambiar, de la necesidad de Dios y de gracia, la necesidad de conversión, la necesidad de justificación y la necesidad de salvación, pero sobre todo la necesidad de
entrar en comunión con Dios y de empezar a participar de la vida a causa de tanta muerte que hay en uno, de tanto pecado que ha reinado en nosotros, nos ha dominado y esclavizado, no desde Adán, desde que nacimos, puesto que, como dice el Salmo 51, en culpa hemos nacido y pecadores hemos sido concebidos por nuestras madres. Convencerá al mundo cuando esté viniendo el Paráclito. Cada vez que el Paráclito venga, que estará viniendo, hará estas tres cosas. Uno podrá atender a una o a otra, ¿no? Pero hará estas tres cosas. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús los explica. En el versículo 8, 9 y 10 explica en qué trata, en qué consiste el pecado, la justicia y el juicio. Nosotros enseguida lo vamos a ver, ya lo hemos leído, ¿no? Dice, el pecado en cuanto que no creen en mí. Ahí acertamos. En cuanto a la justicia, dice, versículo 10, 16, Juan 16, 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Voy al Padre y no me verán más. Pero fíjate vos, la palabra que utiliza, no sé si te dije que hamartía es la palabra que utiliza para hablar del pecado, pero la palabra que utiliza para hablar de la justicia es exactamente, pero exactamente, la misma palabra que utiliza San Pablo para hablar de la justificación. La misma. Es dikaiosine. Exactamente la misma palabra. Me fue muy difícil cuando releí el texto griego recién no pensar en eso. Porque, como dice el Señor, el Espíritu Santo va a convencer de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. De justicia. Yo pensaba antes en la justicia en sentido salvador, ¿no? En sentido no solamente que se han cumplido la promesa de Dios, que Dios ha sido fiel a su palabra, que Dios es un Dios justo, la revelación de la justicia de Dios, sino también en este otro aspecto de la justicia, en el aspecto que se llama soteriológico de la justicia, en el aspecto de salvación. Convencerá de salvación, de que el Hijo vino, de que el Hijo realizó su obra, completó su obra, se hizo carne, Dios cargó sobre sí nuestros propios pecados, los llevó al madero y con su obediencia amorosa, con su fortaleza, con su obstinada voluntad de salvación, a vos, a mí, a todos, nos ha concedido la salvación, la justificación, luego de lo cual le sigue el regreso al Padre. Se acordarán de aquel pasaje de Juan 13:1, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, y llegando la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, esa es la justicia. Pero también esa es la justificación, porque cuando el Hijo pasa al Padre, el Hijo a la derecha del Padre, como dice Carta a Hebreos, viviendo para interceder por nosotros, es aquel mediador nuestro que nos sigue alcanzando los frutos de su salvación. Es aquel que sigue salvándonos, que nos sigue redimiendo. Es aquel que nos sigue justificando con el Padre por medio del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo, dice Juan 15:26, enviarán al Paráclito. Y entonces la fe del discípulo va a poder contar con auxilio para poder recibir, acoger en sí mismo la salvación. Por eso pensaba en la dikaiosine, o dikaiosine, como traducen, como transliteran algunos. La expresión griega. Pensaba en la justicia como justificación y como salvación.
Y nos queda el juicio. Dice, cuando venga él, aquel, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuando el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Bueno, en varias ocasiones se menciona el príncipe de este mundo. Por ejemplo, de modo superlativo, cuando Jesús dice antes de la última cena, el príncipe de este mundo, ha llegado la hora, ¿no? Cuando llega la hora dice, el príncipe de este mundo va a ser arrojado afuera, ¿no? Porque hay un momento en el cual el príncipe de este mundo, el diablo o Satanás, en el cual no obra, no puede obrar, o mejor dicho, quiere obrar. No tiene nada contra mí, dice Jesús, no tiene poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre. Cuando Dios Hijo demuestra el amor al Padre, siendo llevado como un cordero al matadero, cuando se inicia la pasión, uno podrá decir la pasión es obra del mal, del demonio. Cuidado, cuidado. La pasión es la obra más excelente, más extraordinaria del amor de Dios. Y sí, claro, toda elección mala no deja de ser mala, pero Dios hace de esas pequeñas sanciones en su designio soberano y amoroso algún bien. Pero la pasión en cuanto tal es una obra de justicia, porque por medio de ella Dios nos justificará a todo aquel que le abra el corazón a los méritos obtenidos por Cristo para nosotros y que se nos imputan en la justificación, luego de haber sido regenerada nuestra naturaleza. Pero lo importante aquí es mirar el panorama completo. El Espíritu Santo procede de esta manera. Nos va iluminando con coherencia. Primero nos convence del pecado fundamental, de la incredulidad, de la increencia y de la falta del amor a Dios, de la falta de la tendencia, de la orientación existencial hacia Dios. Nos convence acerca de la justicia, de la salvación, de la obra, de la justificación de Dios gratuita, a la que por medio de la fe y arrepentimiento previo, claro, podemos allegarnos para ser renovados y nacer de nuevo según aquello de Juan 3, para poder ver el reino de los cielos, versículo 5 del capítulo 3. Y también convencerá acerca del juicio, y el juicio es que el príncipe de este mundo, el texto dice, ya ha sido juzgado. Hay un tema con esta palabra, en todo Juan hay un tema, que te lo propongo como desafío. Cuando yo lo descubrí, la verdad es que en principio me pasmó un poco, porque en algunos pasajes se vuelve medio complicado si uno lo interpreta de dos maneras, pero yo debo decírtelo. Vos sabés que, bueno, el griego es una lengua como el latín, como el hebreo, son lenguas que ya no se hablan, y al no hablarse tienen una gama de significados bastante amplia. Sobre todo no quieren decir una sola cosa. Sí, está bien, hoy por hoy, lamentablemente, el otro día me encontré un diccionario, agarraba una palabra en griego, por ejemplo, y ponía palabras, sentidos aproximados de esa palabra. Como que yo diga, bueno, tal palabra quiere significar esto. Bueno, en primera línea sí. ¿Quién lo dice eso? Bueno, hay un montón de investigadores, ¿no? Hay un montón de filólogos, lingüistas que se encargan de componer los diccionarios. Pero hoy ya algunas religiones, algunas sectas, algunas denominaciones tienen sus propios diccionarios, que aparenta ser muy bonito, grande encuadernación, con incluso presentaciones bastante con cantos dorados. Tengo más de uno,
de ese tipo. Porque uno no lo sabe hasta que no lo empieza a leer, ¿no? Y entonces dice disparates, sinceramente. O sea, dicen que las palabras dicen lo que ellos quieren que digan, o inventan acepciones. Bueno, en eso, si tenemos algún problema con la interpretación de un pasaje en griego, siempre es bueno, siempre es bueno, aunque nosotros somos religiosos, por supuesto, y estudiamos el griego bíblico. Siempre el griego bíblico no está totalmente desvinculado del griego histórico, digamos, del griego, de los distintos griegos. Hay distintos, como puedo decir, como dialectos griegos, pero se encuentran en los diccionarios importantes. Uno, por ejemplo, el diccionario del griego bíblico de Amador Ángel García Santos, diccionario, pero claro, es un poco amplio, pero es realmente muy sólido. Y después, bueno, hay un montón. Sí, es Sociedades Bíblicas Unidas ha hecho un diccionario conciso, la doctora Tames y la doctora Trujillo ha colaborado. Inés Fornés también, 3 grandes doctoras evangélicas, bautistas, han hecho un diccionario que está en una edición, fue hecha al final de Greek New Testament, el Nuevo Testamento en griego de la edición de la Sociedad Bíblica Americana. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en cualquier diccionario vas a encontrarte con esta distinción que yo te voy a hacer, no es un invento mío. En cualquier lugar vas a encontrarte que la palabra en griego kriseos, que se utiliza acá para designar juicio, vieron que es, dijimos versículo 11, va a convencer de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, y decía, va a convencer el exegi sobre juicio, kriseos. Juicio quiere decir 2 cosas. Quiere decir juicio, un juicio en el cual se obtiene un veredicto, una sentencia se da y listo. Pero no solamente quiere decir eso, también quiere decir condena. A veces cuando uno está leyendo a Juan no sabe cuándo, por ejemplo, quiere significar una cosa o la otra. A veces se utiliza como un eufemismo, es decir, como yo te digo, bueno, ya está juzgado. Es como decir, ya está condenado, ¿no? En ese sentido, ese es el sentido más, digamos, más fiel. Mira, ya está, vos vas al juicio seguro. O sea, uno no va a un juicio seguro porque la va a pasar bien, uno va a un juicio seguro porque tiene grandes posibilidades de, bueno, va a tener que demostrar que sus obras fueron conforme a lo que se dice o no se dice, se lo acusa o no se lo acusa. Bueno, el acusador, así significa Satanás, el adversario y acusador. Claro, después de la muerte del Hijo, cuando la vida se hace presente y posible, los poderes del demonio ya están limitados. No significa que no tenga poder, no significa que haya muerto, significa que ya está acorralado, le queda poco tiempo. El libro del Apocalipsis interpreta muy bien esta idea, esto de que le queda poco tiempo, pero también interpreta muy bien de que Dios le concede todavía venir a la tierra y seguir tentando a los hombres, y también, lamentablemente, que muchos hombres deciden, algunos sabiéndolo y otros no sabiéndolo, amando el mundo, las cosas del mundo, amando su propia vida, rechazando a Dios, no creyendo, o sea, rechazando lo primero, que es la justicia, la justificación, la salvación, la obra de Dios, se quedan en el pecado y de alguna manera cumplen la voluntad de su Padre, como dice en Juan 8:44, el padre de ustedes es el demonio, ustedes no son hijos de Abraham. Está sentenciado a muerte el diablo, ya está. Lo que sucede es que mientras el hombre quiera seguir haciendo el mal, va a seguir teniendo hijos, va a seguir teniendo discípulos, partidarios. ¿Y quiénes son? Bueno, son aquellos que hacen el mal. Si uno toma el Evangelio de Mateo, es el más crudo en esto, pero también el más directo.
los hijos del diablo son los malditos. Mateo 25, 41. Aquellos que no hayan reconocido en el más niño de estos hermanos míos, pequeños, la presencia de Jesús, aquel que no haya amado, aquel que no haya entregado su vida por el hermano en el nombre de Jesús y para su gloria, para la gloria de su nombre, es un maldito. También maldito se vuelve a utilizar, ¿se acuerdan? Cuando en Mateo 7, 22 dice: no todos los que me dicen Señor, Señor van a entrar en el reino. En aquel día muchos vendrán y me dirán: Señor, hablamos, predicamos en tu nombre, hicimos milagros. Y yo les diré, ¿quiénes son ustedes? Imagínate, cada vez que leo este pasaje me agarra una cosa, imagínate, solo pensar que Jesús me mira y me dice, yo le digo, Señor, he hablado, he predicado, he hecho videos en tu nombre. Y me diga, no sé quién sos, no te vi nunca. ¿Por qué no te vas, maldito, de acá? Sos un hacedor de maldad. Los hacedores de maldad no entrarán en el reino, no estarán con Jesús. Y en la parábola del trigo y la cizaña, de nuevo, en Mateo 13:41, creo, dice, aquellos que son del enemigo, aquellos que siembran el mal, son hijos hacedores de iniquidad, son provocadores, hacedores de escándalos. Los que realizan escándalos y los que hacen la iniquidad, es decir, practican la injusticia, el mal, no van a entrar en el reino de los cielos, no van a conocer la salvación, es decir, van a ser juzgados junto con el demonio. Dirá al final el versículo 46 del capítulo 25 de Mateo, Jesús, y estos irán, los malvados, irán al infierno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Y podríamos agregar, ¿no? El demonio, los ángeles y sus hijos, sus partidarios, según aquello del libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 24. Porque Dios a todos hizo conforme a su imagen, sabiduría 2:23, los hizo a todos inmortales. Pero por el demonio entró, dice este libro de la sabiduría de Salomón, pero por el demonio entró la muerte en el mundo, y todos los que, dice, son parte de él, que le van conforme, que tienen parte en esa muerte. Decía entonces el doble sentido de la palabra krisios, que es no solamente juicio, sino también condena. Entonces, repasamos un poquito el pasaje y terminamos. Decía, vamos a releer ahora el texto de Juan 16, 7 al 11, sin olvidarnos del 12 que dice, y todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden, el texto griego dice, no las pueden cargar, no las pueden sobrellevar, no pueden con ellas, ¿no? A veces creemos que podemos con todo, ¿no? Y otras veces nos damos cuenta que no podemos con todo. Bueno, cuanto más pobreza, pobreza haya en nuestro corazón, y más humildad también, y el Señor nos conceda ver más la necesidad de nuestra dependencia de Él
y de nuestra pobreza y nuestra incapacidad para por nosotros mismos hacer algo bueno, ahí entonces vamos a no solamente comprender la necesidad de gracia y salvación, y de justificación y de santificación, y de presencia de Dios continua en nosotros, sino también que vamos a comprender que hay muchas cosas que no podemos cargarlas. Dice entonces el versículo 7 del capítulo 16 de Juan: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Si yo me voy, el Paráclito, que podemos traducirlo ahora sí, como, en primer lugar, como lo traducen en latín, aquel que es llamado, convocado, para estar al lado de, convocado, advocatus, el que recibe la vocación, el llamado de estar al lado, el abogado, pero en el sentido del protector, el defensor, el valedor, el que es el amparo de uno, pero también es el confortador, el que nos mete fuerza adentro, pero también es el renovador, también es el que nos une, es el nudo de Dios, dirá un teólogo del siglo XVI. Por eso alguno traducirá como el intercesor. También es el consolador, aquel que consuela, aquel que ilumina, aquel que consuela nuestra fe e ilumina nuestra fe. También es Paráclito. Muchas traducciones deciden guardar el nombre Paráclito, o yo elijo decirlo para que uno pueda completarlo con aquello que más le plazca, ¿no? Porque la verdad que en definitiva el texto, bueno, dije que estaba escrito en griego y las traducciones que hay intentan acercarse lo más posible al sentido de esta palabra, pero bueno, con una palabra, con una traducción no llegamos a agotarlo. Hoy estamos, todas las religiones bíblicas estamos de acuerdo con eso. Si yo no me voy, Jesús dice, si yo no asciendo, no desciende. El Paráclito no vendrá a ustedes, pero si yo me voy, se los enviaré con el Padre, ¿no? Y cuando Él venga, dije, convencerá al mundo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Te acordás? De pecado, hamartía, de justicia, dikaiosine, y de juicio, kriseos. El término que utiliza aquí se traduce como de, pero es peri hamartías, peri dikaiosines, peri kriseos. Es acerca, en torno, no es solamente convencerá de pecado, sino no solamente sobre un pecado, sino todo acerca de la realidad del pecado, todo acerca de la realidad de justicia, todo acerca de la realidad del juicio. Peri, en torno, acerca, es lo que versa sobre un tema, ¿no? Eso significa esa proposición, y así debemos traducirla, ¿no? No solamente sobre de, sino de, en torno, acerca, sobre. Dije, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Quisiera pedir especialmente en esta mañana que el Señor nos ayude y nos acompañe por todos los creyentes. Quisiera pedir, Señor, especialmente por todos aquellos que creen, que el Espíritu Santo los convenza, les muestre, ponga en evidencia su falta de fe o su fe equivocada,
o su fe que no los va a salvar, su fe que no va a soportar las pruebas de esta vida, del sufrimiento, de la muerte. Que el Espíritu Santo convierta ese corazón con fe poca o fe pobre o fe nula. Pido por aquellos que creemos, para que cada día comprendamos más que la fe tiene que ver con la adhesión vital por medio de la fe y de la gracia a la persona de Jesucristo, para cumplir la voluntad, las exigencias del Padre, movidos, fortalecidos, empujados, iluminados por el Espíritu Santo, de modo que no sea nada acción forzada, sino acción movida, no forzada por nosotros, sino movida por aquel que fue enviado para ser nuestra fuerza. Y te pido finalmente por todos aquellos que necesitan de salvación, de justificación, y no saben que te necesitan. Qué duro, qué difícil es mirar y contemplar a estas personas que tenemos cerca tantas veces, esposo, esposa, hijos, padre, madre, hermanos, familiares, compañeros de trabajo, amigos, que no comprenden, que no saben, que no quieren. Te pedimos, Señor, que envíes el mismo Espíritu sobre ellos que el que enviaste sobre nosotros, para que en arrepentimiento puedan convertirse hacia ti, única fuente de paz, de plenitud, de gozo, de vida, y que tu Espíritu Santo les muestre dulcemente en dónde está su pecado, tu justicia y el juicio.